Yahweh, Santo eres Jehová. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Mira cómo dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 19. Vamos a comenzar con el verso 29. ¿Están ahí conmigo los hermanos? Mira cómo dice la poderosa palabra del Señor. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice así: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Diga conmigo: un pollino atado. Un pollino atado. Oiga cómo dice: en el cual ningún hombre ha montado jamás. Diga conmigo: desatarlo y traerlo. Oiga: y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo, el verso 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Dígale al que está a su lado, sonríale en la cara y dile: mire, hermano mío, hermana mía, tengo una palabra para ti de parte de Dios. Y usted le va a decir: el Señor también te necesita. El Señor te necesita. Oramos. Padre, te damos gracias. Ciertamente tu presencia está en medio nuestro. Ha llegado el momento de escuchar tu palabra, y por lo tanto te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú tratando con nosotros. Señor, en tus manos encomiendo el mensaje. Glorifícate como siempre lo haces. Bendice a cada uno de los que están aquí congregados y a cada uno de los que se escuchan a través del internet, a través del radio, Señor. Que sea tú bendiciéndolo grandemente. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Muchas gracias. El Señor te necesita. Mis hermanos, ciertamente hemos llegado a vivir en unos tiempos bien peligrosos, tiempos últimos, donde la Biblia dice, dándonos un buen consejo, que debemos de saber aprovechar bien el tiempo, porque ciertamente los días son malos. Y nosotros, sabiendo que los días que nos ha tocado vivir son malos y son cortos, tiempos finales, eso debe de llenar la iglesia de la ansiedad o de la preocupación. La iglesia debe de sentir la gran responsabilidad que sintió nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Me llama mucho la atención, mis amados, cuando estudiamos la Biblia, porque vamos a entender algo bien importante, y es que el llamado de predicar este santo evangelio no solamente ha sido otorgado a los pastores y a los evangelistas, sino a todo aquel que ha confesado a Jesús como su Salvador. Tú como yo tenemos la responsabilidad de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En la responsabilidad de predicar no solamente
solamente cae sobre los hombros de los pastores, no solamente cae sobre los hombros de los evangelistas. La responsabilidad de llevar esta palabra cae sobre cada persona que se dice ser cristiano. Están aquí conmigo los hermanos, y es por eso que la iglesia ha perdido esa responsabilidad. Hay iglesias que ya no evangelizan, hay iglesias que ya no riegan tratados, hay iglesias que ya no sienten el peso por las almas. Pero dile al que está a su lado: el Señor te necesita para este tiempo. El Señor te necesita para este tiempo. Las estadísticas nos dicen que miles y miles de personas día tras día se mueren personas todos los días nacen miles de personas y todos los días mueren miles de personas. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: cada persona que murió hoy, ¿dónde se fue? La gran realidad bíblica nos enseña que no todo el mundo sube al cielo después de la muerte. La gran realidad bíblica nos hace entender que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y esa responsabilidad nosotros como cristianos la debemos de sentir. Debemos de sentir el peso por las almas perdidas. Hermano, tú tienes seres queridos que no le sirven al Señor. Cada uno de nosotros tenemos un hijo que no le sirva a Dios, o tenemos un padre, una madre, o un abuelo, un tío, alguien tú conoces que es un querido, un ser querido que no le sirve a Dios. Y tú sabes muy bien que si la muerte lo sorprenda, le espera una perdición eterna. Y eso, mis amados hermanos, me preocupa a mí como predicador. La razón que yo estoy aquí predicando no es porque yo quiero predicar, no es porque yo quiero tener el ministerio. La razón que yo estoy aquí es porque siento el peso por las almas, siento el peso, la responsabilidad de ir y predicar esta palabra que transforma, esta palabra que liberta, esta palabra que salva al más vil pecador. Tengo que hacerte la pregunta, gloria al Señor: ¿cuándo fue la última vez que tú predicaste a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú ganaste un alma para Cristo? Amado, es importante que nosotros predicamos de esto para que la iglesia se vuelva a levantar. Hoy en día se llama culto de avivamiento, un culto donde todo el mundo está brincando y corriendo y hablando en lengua. Pero ¿sabes qué? Para mí eso no es un avivamiento. ¿Sabe lo que es un avivamiento verdadero según lo que enseña la Biblia? Es cuando las almas que están muertas recobran vida. Hoy en día, como vemos a las campañas y los cultos especiales, vemos a los salvos predicando a los salvos. Pero ¿cuándo es que la iglesia se va a llenar de amigos? ¿Cuándo es que la iglesia se va a llenar de gente que nunca han escuchado del evangelio? De gente que nunca ha escuchado de Jesucristo. Por eso es que te estoy diciendo en esta hora: el Señor te necesita. Porque si no es usted, ¿quién? Si no es usted, ¿quién lo va a hacer? La Biblia dice: ¿cómo creerán si no hubiese un predicador? ¿Cómo escucharán si no hubiese alguien que le predique? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Pero ¿cómo van a recibir fe? ¿Cómo van a oír si no hay alguien que se levante a predicarle de Cristo? Por eso es que tú tienes que entender que Dios te marcó, Dios te señaló para esta generación, Dios te colocó exactamente donde tú tienes que estar. No es una coincidencia, mis amados hermanos, que tú estás aquí hoy, que tú vives en New Jersey, que tú trabajas en el lugar donde tú trabajas. Es el campo evangelístico y la responsabilidad que Dios ha entregado sobre tus hombros. Y ahora yo te pregunto: ¿qué vas a hacer con lo que Dios ha puesto en tus manos? Porque si tú no lo sabías, cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Tú no lo sabías?
Usted no ha leído en Primera de Corintios que la Biblia dice que cada uno de nosotros hemos recibido algo de parte de Dios según el Espíritu Santo le ha complacido. Cada uno de nosotros, cada individuo, sin hacer acepción de persona, ha recibido algo de parte de Dios. Pero te pregunto, con el talento que Dios te dio, ¿qué tú estás haciendo? Hermano, Dios no te llamó a simplemente calentar la banca, que eso es lo que muchos hacen. Hermano, ¿cuántos aquí saben lo que es jugar deporte? Yo en escuela superior yo jugaba fútbol americano, yo jugaba baloncesto, yo jugaba béisbol, yo jugaba de todo. Y lo más peor para mí era cuando el coach me sentaba. No solo porque yo quería estar en el juego, sino que eso me daba vergüenza. Porque mi esposa, que era mi novia en aquel entonces, si ella me iba, si ella venía a todos mis juegos, y si ella me viera sentado en el bench, en la banca, hermano, eso me daba vergüenza. Y yo dije, no, pues mi novia está aquí, tengo que impresionarla. El problema es que hay cristianos que llegan a la casa de Dios y nunca se meten en el juego. Se sienten contentos de estar sentados en la banca calentándolo. ¿Para quién tú lo estás calentando? ¿Para quién? Dile al que está a su lado, métete en el juego. Métete en el juego. Métete en el juego. No te conformas con estar sentado en una silla haciendo nada, hermano. Si Dios te ha entregado algo. Uno Dios llama a predicar, otro Dios lo llama a cantar, otro Dios lo llama a cocinar, otro Dios lo llama a servir. Hermanos, somos un cuerpo en Cristo. Y así como la mano derecha no puede decir a la mano izquierda, no te necesito, tampoco nosotros podemos decir a nuestro hermano, aún lo más insignificante, no te necesito. Yo te necesito a ti como tú me necesitas a mí. Todos nosotros tenemos algo que hace que el cuerpo de Cristo funcione a toda su capacidad. Imagínese un cuerpo con dos brazos, con dos manos, pero sin pies. ¿Podrá ese cuerpo funcionar a toda su capacidad? Imagínese un rostro con un solo ojo, sin boca, sin oreja. ¿Podrá tal rostro funcionar a toda su capacidad? El problema de hoy en día es que el apóstol Pablo le dice, no todos son apóstoles, no todos son pastores, no todos son esto, no todos son aquello, hermano. Tú tienes que saber a qué Dios te ha llamado. Tú tienes que saber cuál es la misión que Dios tiene para tu vida, hermano. No trate de funcionar o de hacer algo que Dios nunca te llamó a hacer. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que tenemos gente con llamado de ser evangelista pastoreando. Tenemos gente pastoreando con el llamado de ser evangelista solamente. Tenemos gente con el llamado de ser cantante y músico, siendo diáconos de la iglesia. ¿Cuál es el problema de hoy en día, hermano? Es que estamos enfocándonos en la misión equivocada. Pero alguien en esta tarde tiene que decirle al Señor, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para con mi vida? Hermano, la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos. Dice que a una persona el Señor entregó 5 talentos. A otra persona le entregó 2. Y a otra persona le entregó solamente 1. Y dice que le dio a cada uno según su capacidad. Porque Dios nunca te va a dar una carga que tú no puedes llevar. Dios nunca te va a dar una responsabilidad que tú no puedes cumplir con ella. Cuando Dios te da una responsabilidad, una carga, cuando Dios te llama a una misión, es porque Él sabe que Él te ha dado las herramientas suficientes para que tú puedas funcionar en ese ministerio y ese llamado. ¿Cuántos dicen amén? Dice que el que recibió 5 salió y negoció con esos 5 y ganó 5 más. El que recibió 2 fue y negoció con esos 2 y dice que ganó
2 más. Y la Biblia dice también que el que había recibido solamente un solo talento. Qué terrible es cuando nosotros menospreciamos lo único que Dios ha depositado en nuestras manos. Hay gente que Dios simplemente quiere empezar con ellos desde abajo, que los llama a limpiar la iglesia y ni siquiera eso lo pueden hacer. Y agarran el talento que Dios les dio y hacen como hizo este siervo negligente y malo, que dice que el siervo agarró el talento y lo enterró. Dice que los 3 tuvieron que rendirle cuentas a su Señor, porque hay un día donde cada uno de nosotros, te gusta o no te gusta, usted va a estar parado delante de la presencia de Dios. Y usted y yo vamos a tener que rendirle cuenta a Dios por todo lo que hemos hecho aquí abajo en la tierra. Vamos a tener que rendirle cuenta a Dios por el talento que Dios entregó en nuestras manos. Yo te pregunto otra vez, querido hermano, ¿qué tú has hecho con el talento que Dios te entregó? ¿Dónde está tu talento? ¿Está enterrado? Dile al que está a su lado, ¿dónde está tu talento? ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde dejaste enterrado tu talento? ¿Sabe? Un sabio dijo, y esto me llamó mucho la atención. Él decía que el lugar más rico en este mundo, ¿están listos para esto? ¿Están listos? El lugar más rico del mundo no es el banco. Este sabio decía, el lugar más rico de toda la tierra es el cementerio. ¿Pero qué? Yo le dije, explícame eso, porque esa parábola como que no lo entendí. No, que el lugar más rico del mundo es el cementerio. Pero ¿qué es lo que hay en el cementerio si lo que hay es hueso seco y muerto? El sabio decía, no, en el cementerio, ¿sabe lo que hay? Libros que nunca se han escrito. En el cementerio, ¿sabe lo que hay? Canciones que nunca se cantaron. En el cementerio, ¿sabe lo que hay? Gente que tenían llamado a predicar que nunca predicaron. ¿Sabe lo que hay en el cementerio? Gente que sabían cantar pero nunca cantaban. ¿Sabe lo que hay en el cementerio? Doctores que por ser desanimados en la escuela nunca estudiaron y nunca llegaron a ser doctores. ¿Sabe lo que hay en el cementerio? Gente que tenían llamado a ser abogados y nunca lo fueron. Hermano, en el cementerio es el lugar más rico, porque ahí es donde están todos los talentos que fueron enterrados. ¿Y sabe qué? Cada uno de nosotros un día nos toca estar en un cementerio. Tú también vas a estar ahí. ¿Y qué podrán decir la gente de ti? ¿Qué tú estás haciendo con el talento que Dios te dio? Cuando estos hombres llegaron adelante de la presencia de Dios, el que recibió 5 talentos entró delante de la presencia de Dios con autoridad, con firmeza. Decía, Señor, tú me entregaste 5, mira, yo gané 5 más. Porque en aquel día hay gente que van a entrar delante de la presencia de Dios sin vergüenza. El que ganó 2 también vino contento. Fuego pentecostal, vino contento a la presencia del Señor, porque él sabía que lo que Dios lo había entregado lo honró. Y hay gente, amado, que están honrando lo que Dios le ha dado. Hay gente que por encima de la guerra, por encima de la lucha, por encima de la tribulación, por encima de la tristeza, por encima de la guerra y los vientos contrarios, están honrando lo que Dios le ha dado, le ha entregado, y le espera una recompensa celestial. Y el que recibió 2 también vino al Señor y le dijo, yo también gané 2 más. Y el Señor le va a decir a aquellos siervos, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquellos 2 entraron al cielo contentos. Pero
¿Qué fue lo que pasó con aquel siervo que enterró el talento? Y esta es la parte donde los hermanos me van a mirar serio. Dile al que está a su lado, sonríe, que Cristo te ama. Sonría, que Cristo te ama. El que había recibido un talento también ahora está parado delante de Dios. Y el Señor le dice, ¿y qué tú hiciste con lo que yo te di? Y vino aquel hombre y decía, no, Señor, es que yo sabía que tú eras un hombre bien duro y que tú no cosechas lo que tú siembras. Y sabe que yo tuve miedo y escondí tu talento debajo de la tierra. He aquí, aquí está tu talento. Se lo entregó al Señor. El Señor lo miró y le dijo, siervo malo y siervo negligente. Dile al que está a su lado, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Que muchas excusas hay para no servir en la obra de Dios. Tell them, what's your excuse? ¿Cuál es tu excusa? Que tú no le sirvas al Señor. Que lo primero que hizo este hombre fue que le puso muchas excusas. Yo sabía que tú eras un hombre duro. Yo sabía que esto. No, señores, que los hermanos en la iglesia me miraron serio. No es que fulano no me saludó en la puerta. No, señores, que tú sabes que el enemigo se levantó contra mí. ¿Cuál es tu excusa para no servir al Señor? ¿Acaso el Señor no entregó todo por ti? ¿Acaso el Señor, amado, no murió por ti en la cruz del Calvario? ¿Acaso el Señor Jesús no se despojó a sí mismo? Salió de su trono, dejó su gloria, dejó su paraíso, dejó su riqueza, y él decía, yo voy al mundo y voy a morir por los pecados de toda la humanidad. ¿Acaso Cristo no entregó todo por ti? ¿Y por qué tú no puedes entregar todo por él? Se lo dije, Obi, porque me iban a mirar serio. Se lo dije. Si el Señor entregó todo por nosotros, también nosotros debemos de entregarnos todo por Él. Y aquel siervo malo dice que fue echado fuera a la perdición, a la oscuridad, a la perdición eterna, por ser un siervo malo y un siervo negligente. Porque les vuelvo a repetir, el Señor nos necesita para este tiempo. Y hay gente, amado, que le están poniendo mucho pretexto al Señor. Le están poniendo mucha excusa para no servirle al Señor. Es que nosotros los seres humanos, es que nosotros tenemos esa tendencia, tenemos esa mala costumbre de que cuando Dios nos llama a hacer una cosa, cuando Dios nos llama a cumplir con una misión, nosotros pensamos que Dios se equivoca. No, ya quiet today. Nosotros pensamos que Dios no sabe lo que hace cuando Él llama. Nosotros pensamos que podemos altercarnos con Dios, cuando la Biblia dice, ¿quién somos nosotros para altercarnos con Dios? ¿Acaso el barro podrá decir al alfarero, ¿por qué tú me has hecho? El alfarero tiene poder y potestad para hacer con el barro como Él quiera. No, that one over your head, but I'm a preacher. El alfarero es Dios. Tú eres el barro, yo soy el barro, y Dios te da forma según Él quiere, para un propósito indicado. Pero es que nosotros muchas veces somos como Moisés, que cuando Dios llama a Moisés y le dice, vete a Faraón y dile que suelte a mi pueblo. Moisés decía a Dios, estando él hablando con Dios, una conversación con el Señor, Moisés le dice, pero Dios, pero yo no sé hablar. Libre Jehová. Eso no te ha pasado, que le ponemos excusa a Dios y como que queremos convencerle a Dios que agarre a otro, que coge a otro. No es que, Señor, ¿cómo que tú me estás? Moisés le dice a Dios, pero ¿quién soy yo para ir a Faraón? Tú nunca te has sentido así. Tú nunca te has sentido insuficiente para cumplir con el propósito de Dios. Yo siento la presencia de Dios aquí. Yo siento la presencia de Dios.
Decía Moisés, la humildad de Moisés, porque si fuera otro que está lleno de altivez y orgullo, iba a decir: Señor, sí, es verdad, envíame a mí, porque yo sé que yo tengo 4 años de instituto y yo estoy preparado, Señor. Yo no sé cómo es que hay gente que desean pastorear una iglesia. Eso de ser un pastor, hermano, bueno, vamos a seguir para adelante. Aleluya. Gloria a Dios. No es malo que tú anheles un ministerio, no es malo. Buena obra desea. Vamos a dejarlo ahí. Pero Moisés reconoció que era insuficiente para cumplir con el propósito de Dios. Era la humildad que estaba sobre Moisés, que decía: pero yo no sé hablar, yo no sé expresarme. Pero ¿sabe lo que Dios le dice a Moisés? Moisés, vete, porque yo estaré contigo. Aquí lo importante es que Dios camine contigo. Cuando Dios te llama, te va a respaldar. Cuando Dios te llama, caminará contigo. Cuando Dios te llama, te dará la sabiduría, te dará el conocimiento, te dará el entendimiento para que tú puedas cumplir con el llamado que Él ha depositado en tus manos. Después Dios le hace una pregunta a Moisés. Moisés, una pregunta: ¿quién creó la boca? Porque Moisés decía: no, yo no puedo porque no sé hablar. Entonces viene Dios y le dice: ¿y quién creó la boca? ¿Acaso no fui yo? ¿Quién hizo al ser humano? ¿Acaso no fui yo? Y Dios le dice a Moisés: vete, porque yo estaré con tu boca y te enseñaré todo lo que tú tienes que hablar. Hermano, cuando Dios te llama a un santo ministerio, cuando Dios te llama a ser un predicador de su palabra, Él mismo se encarga de darte la sabiduría, siempre y cuando tú te mantengas firme en su camino, siempre y cuando tú te mantengas humilde delante de su presencia. Aún la Biblia dice que cuando llega en la hora de predicar, la Biblia dice: ni piensa lo que vas a hablar, porque en aquella misma hora el Espíritu Santo te dará la palabra adecuada y la necesidad del pueblo. Eso lo dice la Biblia. ¿Cómo somos nosotros? Moisés, la excusa de Moisés era que no sabía hablar. Vino otro llamado Isaías, el profeta, que viendo a Dios en un trono alto y sublime, en una visión, él decía: ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Hay gente que no entran en el ministerio porque se menosprecian a ellos mismos, y hay otros que no quieren servir a Dios porque sienten condenados en su espíritu. Isaías reconoció en ese momento, cuando tuvo aquella visión con el Señor, que era un hombre de labios inmundo. Era un hombre que practicaba las malas palabras. Qué terrible es escuchar a un cristiano, hermano, cantando gloria a Dios en la iglesia, pero en la casa hablando como un mundano. Había alguien en la Biblia que reconoció que era un hombre de labios inmundos, y era Isaías. Y la Biblia dice que cuando Isaías acaba de decir estas palabras, la Biblia dice que Dios envía a un ángel con un carbo encendido y puso el carbo encendido sobre los labios de Isaías. ¿Sabe qué? En este momento el fuego del carbo que estaba encendido, Dios lo estaba usando para purificar la boca de Isaías, porque con esa misma boca Dios la iba a usar para hablar a su pueblo. Para Isaías era la boca. Para ti puede ser los ojos. Para ti puede ser los oídos. Para ti también puede ser la boca. Para ti puede ser tus pensamientos. ¿Qué parte en tu vida Dios necesita purificar hoy? ¿Qué es lo que está deteniendo a que tú fluyas en el ministerio y en el llamado que Dios depositó en tus manos? ¿Qué es lo que te está deteniendo? El pecado oculto, tu pasado. Hay gente que no se levantan, ni siquiera van a la iglesia. Lo que me están mirando a través del internet, hay gente que dice: yo no puedo ir a la iglesia porque no quiero ser hipócrita. Yo no quiero ir a la iglesia porque es que yo soy un pecador. Yo no quiero ir a la iglesia porque tengo un pasado terrible. Mire, hermano, aquí está el Dios que perdona. Aquí está el Dios que restaura. Aquí está el Dios que levanta. Dios tocó el área
de debilidad de Isaías con un carbón encendido y le dijo a él: tu pecado es perdonado. Pero mira esta parte, que es la parte más importante. Le dice a Isaías: tu pecado es perdonado, pero también tu culpa es quitada. Porque hay gente que ya han sido perdonados por Dios, pero ellos mismos no se perdonan. Qué silencio aquí, los hermanos. Hay gente que ya Dios los perdonó hace tiempo de su pecado y de su pasado, pero ellos mismos no se han podido perdonar. Por eso que Dios me dio esta palabra para decirte, así como dijo a Isaías: tu pecado es quitado, tu pecado es perdonado, pero también tu culpa es quitado. ¿Qué es lo que está deteniendo a que tú te levantas a servir a la obra del Señor? Y el Señor le hace una pregunta: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Esa es la pregunta de esta tarde. Dios hizo una pregunta a Isaías, le dijo: ¿quién enviaremos? ¿Quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Yo no sé si hay alguien aquí que le responde como respondió Isaías, que Isaías le dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo no sé si hay alguien aquí que diga al Señor: tú no tienes que seguir buscando, porque yo voy, yo iré a predicar a mi familia que no te sirve. Yo iré a predicar en mi trabajo como no hay predicadores allí. Yo iré y cumpliré con el propósito que tú me has dado. Señor, no tienes que seguir buscando, heme aquí, envíame a mí. Pregúntale al que está a su lado: ¿por qué te detienes? ¿Por qué? ¿Por qué te detienes? What's holding you back? What's stopping you from being all that God called you to be? Ananías tuvo que preguntarle a Saulo de Tarso: ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, arrepiéntate de tu pecado, porque instrumento escogido eres para Dios. El apóstol Pablo no siempre fue un gran hombre de Dios. El apóstol Pablo antes era matador de cristianos. Antes de Cristo entraba de casa en casa arrastrando a los cristianos, a los hombres, a las mujeres, a los niños, y los metía presos. El apóstol Pablo no siempre fue tremendo hombre de Dios, ¿sabe? El apóstol Pablo también tenía un pasado terrible. Y si Dios pudo perdonar a Pablo, si Dios pudo restaurar a Pablo y levantarlo y usarlo poderosamente, ¿por qué Dios no lo puede hacer contigo? Si Dios lo hizo con Pablo, también lo hace contigo, mi querido hermano, amado. Dile al que está a su lado: el Señor te necesita. Dile al que está a su lado: la introducción se terminó. Ahora vamos al mensaje. Vamos a empezar a predicar ahora. Qué triste se pusieron los hermanos. ¿Cuántos me dan 5 minutos más? Levanta la mano. Tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30. Eso me da 30 minutos. Eso me da. Aquí en esta historia, Lucas capítulo 19, vemos algo bien interesante. Y es que a mí me encanta la palabra, porque todo lo que está en la Biblia tiene sentido y tiene una razón. Y hay muchas cosas muy simbólicas que nosotros tenemos que escudriñarlas para poderlas entender. Y aquí viene Cristo y le dice a sus 2 discípulos: vete a tal aldea y vas a encontrar un pollino, un burro atado. Quiero que lo desatas y me lo traigas. ¿Cuál es lo significante de esta historia? ¿Cuál es la razón que Cristo necesitaba este pollino? Mira los detalles, como dice la Biblia, que registra las páginas que están en la Biblia. Dice que este pollino, ningún hombre se ha montado sobre ella.
¿Cuál es lo importante de saber esto, hermano? Que los burros en los tiempos de antes, en los tiempos de Jesús, se utilizaban para llevar cargas. Pero había algo con este burro, este pollino, que nadie quiso poner algo encima de este pollino. Al no hacer esto, era porque el pensamiento del dueño era que el pollino no podía cargar con las cargas todavía. Era que el pollino todavía no tenía la fuerza suficiente para ser útil para él. Por eso que lo tenía atado. Los demás pollinos están siendo utilizados para llevar carga y él atado en un lugar aparte. Yo me imagino que el pollino se sentía como un poco avergonzado, como que sentía un poco menospreciado, como que sentía que no había propósito para él. Me imagino que él miraba a su dueño y decía: pon algo sobre mí como mis hermanos, como yo veo como tú estás usando a mis hermanos, pon una carga sobre mí. Yo me imagino que aquel pollino sintió triste algunos días porque decía: ¿por qué es que mi dueño no ve lo que yo veo en mí? ¿Por qué es que mi dueño no cree que yo puedo llevar la misma carga que veo que mis hermanos y mi familia lo están llevando? Y yo me imagino, amado, que este pollino se llenaba de desánimo. Lo que este pollino no sabía era que aproximadamente 480 años antes de Cristo ya Dios había hablado de este pollino. En el libro de Zacarías, oiga esto, es interesante. Zacarías capítulo 4 verso 6. Esto fue escrito y profetizado 480 años antes de Cristo. Dice: entonces respondió y me habló diciendo esta palabra. Dice: alégrate mucho, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Lo que este pollino no sabía era que hace 400 años atrás ya había una palabra de Dios sobre la vida de este pollino. Había un propósito, había un tiempo. Ya Dios, cientos de años, estaba hablando de un pollino que iba a cargar al maestro. Este pollino pensaba que no había propósito con él. Este pollino pensaba que no había nadie que lo amaba, que lo menospreciaban, que lo estaban despreciando. Dirá al que está a su lado: era que todavía no llegó su momento. Pero en este capítulo vemos que Cristo se recuerda de este pollino. Nadie se recordó de él, pero Cristo sí. Y la Biblia dice que Dios manda a sus 2 discípulos y le dice: vas a encontrar un pollino, pero hay un problema. El pollino está atado. Hay gente aquí que son pollinos. Se fundieron. Se fueron los hermanos aquí. Dile al que está a su lado: tú eres un burro. No se lo diga, no se lo diga, no se lo diga, no se lo diga. Hay gente aquí como el pollino, están atados. Están atados, pero cargando promesa de Dios. Están atados, pero con una palabra profética sobre su vida. Están atados, están siendo menospreciados, están siendo despreciados. Nadie cree en ellos, pero hay una palabra sobre tu vida. Y hoy Dios me dio esta palabra para decir en esta hora: dile al que está a su lado: hoy Dios te desata. Dile al que está a su lado: hoy Dios te desata. Hoy Dios te desata. Hoy Dios te desata. Hoy Dios rompe las cadenas. ¿Qué tú haces ahí metido en esa cárcel? Desátate hoy, desátate hoy. Que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Imagínense, hermano, vamos a meternos en la Biblia. Vamos a meternos. Estamos en el escenario. Quiero que ustedes se pueden imaginar. El burro está atado.
Y viene dos hombres a desatar el burro. Yo me imagino que el burro lo está mirando. ¿Qué tú haces conmigo? Y cuando desataron el burro, de repente ahora el dueño del burro se acuerda del burro. Es que cuando Dios viene a desatarte, es ahí cuando Satanás se levanta. Y el dueño le dice a ellos: ¿qué ustedes hacen desatando al burro? Y ellos le respondieron: porque el Señor lo necesita. Aleluya. Gloria a Dios. Pastor, ¿qué tú haces entregando la parte a Chencha? Porque el Señor lo necesita. Pastor, ¿por qué? ¿Qué tú haces entregando la escuela dominical a fulano? Porque el Señor lo necesita. Hay algo que yo quiero decirte en esta hora. Y es: por más que Satanás te quiere ver atado, por más que Satanás te quiere ver atribulado, por más que el diablo te quiere ver en una esquina no haciendo algo para Dios, hoy Dios me dio esta palabra para desatarte. Porque hoy el Señor te dice: yo te necesito. Me imagino que el burro decía: no puede ser que el Señor me necesite. ¿Qué tú dijiste? No, estoy diciendo que el Señor. ¿Qué Señor? Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de señores, se acordó de mí, me conoce por nombre. Jeremías, antes que yo te formé en el vientre de tu madre, yo te conocí. Jeremías, yo te conocí desde antes de la fundación del mundo, Jeremías. Y yo te santifiqué. Y yo te di por profeta. Jeremías, yo sé lo que yo hago. Jeremías, yo sé que yo te formé en el vientre y te puse en este tiempo, en un tiempo señalado, en un tiempo indicado, porque Dios sabe lo que Él hace. Trajeron al burro a Jesús. Y aquí es donde yo me voy, porque los hermanos me están mirando serio. Yo me tengo que ir. Me tengo que ir. Llevaron al burro a Jesús. Y dice la Biblia que lo primero que Cristo hizo fue que puso su manto sobre el burro. El manto representa la autoridad de Dios. El manto representa la unción de Dios. El manto representa la carga y la responsabilidad que Dios va a entregar sobre tus hombros en esta tarde. Después que Jesús le entrega el manto de responsabilidad, ¿sabe lo que Cristo hizo? Se montó sobre el burro. Ahora este burro, que antes no era utilizado para nada, ahora está cargando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la Biblia que mientras el burro iba caminando, el burro iba caminando con Jesús encima de él, la Biblia dice que la gente gritaban: Hosana, Hosana, bendito sea el nombre del Señor. Sabe que cuando tú entras en tu carga, tú vas a provocar a que el mundo diga: Hosana, Hosana, Hosana. La gente van a tener que alabar a Dios por lo que Dios hará contigo. Ponte de pie, iglesia. Desde mi alma brota una alabanza desde mi alma brota